Bien, y hemos estado revisando sobre todo esta obra de Freud que me parece que es fundamental, la de Introducción del Narcisismo, para entender, al menos desde la perspectiva psicoanalítica, lo que podemos proponer como este curso de narcisismo, locuras y delirios, en un momento de la civilización también muy particular que es anunciada o nombrada por Lacan como un momento que se va a regir no por el nombre del Padre. Pensemos ahí por lo pronto, no por el estándar, no por la ley, no por el universal, el deber ser, vamos, los categóricos morales, sociales, sino por el plus de gozar de cada quien, o sea, el uno por uno, ¿no? Así que este tema es un tema que padecemos, que vivimos, lo sepamos o no, lo reflexionemos o no, pero definitivamente todos tal vez estamos de acuerdo en que este mundo actual no se distingue, digamos, de los mundos anteriores. Y en pocas palabras tiene que ver con eso, ¿no? Con el que hay una debilitación del nombre del Padre. De ahí, por ejemplo, conclusiones como que hay una debilitación de las grandes masas homogéneas en el mundo y en todo caso estas se han pluralizado, como hemos también traído a colación la homofonía que hace Lacan, de pluralizar y pulverizar el nombre del Padre. Se pluraliza y al mismo tiempo se pulveriza el uno y se pluralizan los unos, ¿no? Con toda la ilusión que puede hacernos creer la idea de los unos múltiples, como es también una idea, una frase de Lacan, como enjambres, como el enjambres de los significantes amo, o en términos muy populares y hasta vulgares, pero en la vulgaridad de nuestra época, cosas tan prácticas como decir cada quien su Dios, cada quien su verdad, cada quien su locura, digamos, ¿no? Como si pudiera ser eso una nueva regla. Y ante eso, obviamente, pues la reacción del discurso dominante, que para nosotros es el matrimonio entre el discurso cientificista y el discurso capitalista, que es la manera en cómo se politiza eso o se pretende reestandarizar, volver a unificar la subjetividad por las nuevas vías, las nuevas políticas, entre ellas también las políticas de salud mental, que tienen ese delirio de normalidad, como es uno de los capitulitos que les escogí del texto de Eric Laurent, para los que han podido avanzar en esos capítulos, se los recomiendo mucho para alimentar la discusión aquí, los comentarios, en donde a través de nuevos diagnósticos, de nuevas clasificaciones, pretender otra vez a todo el mundo ponerlo en el mismo saco, en el mismo conjunto, ¿no? Saben ustedes que la posición natural, por así decir, original del psicoanálisis va en contra de eso, va en contra del discurso homogenizante, del discurso del amo, ¿no? De poner a todos en la misma celda y no por ninguna ideología, sino por la
propia lógica de la clínica psicoanalítica, en donde pone en primer plano al uno del singular de cada síntoma, cada inhibición y cada angustia con el que llega con nosotros el analizante a nuestro consultorio. El famosísimo caso por caso, ¿no? Y sus agregados sesión por sesión, caso por caso, sesión por sesión, corte por corte, en donde digamos que nuestra inercia lógica y ética nos lleva al punto cero en cada ocasión, en cada momento. De ahí la necesidad de que aquel que ocupa el lugar del analista en la clínica sea capaz de reducirse al punto cero, que es el lugar del desecho. O sea, el poder volver a empezar en cada ocasión. Y no, por el contrario, de hacer valer su ser, ¿no? Sus acumulaciones, sus medallas, ¿no? Sus insignias fálicas, diríamos nosotros. Al revés, ¿no? Poder ocupar el lugar del cero que va a acompañar el discurso del otro y volver a terminar ahí. Es el lugar de los desechos. Por eso no es tampoco un lugar muy grato, muy lindo y muy cotizado en la civilización. Más bien la civilización y este empuje de la reacción ante el psicoanálisis desde su aparición, intenta incluso eliminar el lugar del desecho propio del psicoanálisis. O sea, el lugar del objeto A. O sea, del pequeñito objeto A. No es el gran otro, ni el gran objeto. No, es el pequeñito objeto A que sirve para el reseteo, para lo que no se quiere saber, para el no uno, para el no dos, para el no significante uno y no significante dos. Ustedes van a las fórmulas que están, por así decir, en los discursos que propone Lacan en el seminario 17, que es el reverso del psicoanálisis, van a ver cómo el reverso del psicoanálisis es el discurso del amo. O sea, si el discurso del amo empieza con el significante amo, el discurso del psicoanálisis empieza con el objeto A, o sea, su opuesto. Si lo quieren ver así en términos simétricos, está del otro lado, o sea, en el reverso. De un lado está el objeto A y del otro lado está el significante A, que no quiere ser desechado para nada. Al revés, es el dogma, es la imposición del sentido, la imposición de la ley, de la regla, de la dirección. Bueno, es así, ¿no? Ni siquiera se trata de reconocer el que haya un discurso que puede bien ocupar ese lugar desechado por la civilización, ese lugar de los restos, del sinsentido. Como decíamos en el inicio de este curso, del déficit de la razón y del juicio propio de la definición de diccionario de la locura. ¿Sí? Que como veíamos en aquella primera, aquel primer curso, es muy compatible con lo que para nosotros es la definición misma del inconsciente y de su relación con la represión, que tendría como objetivo el desalojar de la conciencia. O sea, es una función que tiene como efecto material y dinámico el desalojar algo de la conciencia. O sea, de estar poniendo siempre en falta la conciencia, desacompletarla.
Si ustedes van al texto de Freud, el texto de lo inconsciente, van a decir que además mecánicamente es necesario que haya un vacío en la conciencia para darle lugar a la percepción del mundo interior y exterior en la vida cotidiana. Si no hay un pequeño huequito ahí, no podemos alojar lo que esté por percibirse. Necesitamos como tener en términos de las computadoras, nuestras computadoras, no, las memorias de nuestros aparatos, necesitamos tener un vacío en la memoria para poder almacenar lo que está por venir. Sería el equivalente exacto a lo que Freud habla ahí de la necesidad dinámica y material de lo inconsciente. Son las primeras páginas de ese texto de lo inconsciente, donde justifica el concepto de lo inconsciente. Una justificación material es esta. Tiene que haber un déficit, tiene que haber un vacío, un espacio ahí de memoria en blanco o nueva por utilizarse para lo que esté por percibirse. Si está lleno, ya no se puede percibir nada nuevo. Nos aparece en el celular, tienes llena tu memoria y no puedes registrar un nuevo contacto. No puedes guardar un nuevo documento. Eso es lo que pasaría si no existiera lo inconsciente. No sé si eso va quedando claro, pero es muy importante para abandonar cualquier ilusión de normalidad y de completud, en donde no existiera ningún déficit en la conciencia, donde no existiera lo inconsciente, etcétera, ¿no? Sí. Para nosotros es un concepto necesario, es una dinámica necesaria. Estoy citando también el texto de lo inconsciente, que es uno de los textos fundamentales de los trabajos de metapsicología de Freud, que realmente empiezan con lo que vimos, ¿no? Introducción del narcisismo. Y el siguiente texto, o el supuestamente primer texto de los trabajos de metapsicología de Freud, que son los trabajos de la gran teoría psicoanalítica y su relación con la clínica, por así decir, que es el de pulsión. Aldo, Pulsiones y destinos de pulsión, que hola, perdón también que te es lo que interrumpa. voy a comenzar el día de hoy. ¿Sí? Perdón que te interrumpa. Lo que pasa es que antes de que continúes o cambies el tema, ¿podrías por favor repetir un poco lo que hablabas, esto de la necesidad de que todo se vaya al inconsciente para tener un espacio como de memoria para percibir cosas nuevas? O sea, ¿podrías como ahondarlo un poquitito más para que me Sí, quede un poquito más sí, sí, claro? sí. Sí, Fernanda. Olga quiere decir algo de una vez para unir las cosas. Sí, sí, pensaba en esta imposibilidad de análisis, por ejemplo, en el obsesivo, cuando tiende a intelectualizar todo y uno percibe que los mecanismos defensivos están ahí al orden de ese intelectualizar todo y en la imposibilidad, ¿verdad?, de poder ahondar, tomar una línea de investigación, un tema como para que él pudiera cuestionarse, ¿no? Es un poco esto de no hay espacio, ¿no? Sino hasta que se histeriza, ¿no? Al obsesivo, algo así. Bueno, pues vamos entonces a ese punto, pero si retomamos primero lo que dice Olga, podríamos aceptar efectivamente la figura de un rechazo a lo que está por venir, a algo nuevo, mucho más típico efectivamente de la neurosis obsesiva, que no quiere, que no quiere nada de movimientos nuevos, de cuestionamientos justamente a sus significantes amo. Es eso, o sea, como decimos nosotros también en nuestras jergas, ¿no? El obsesivo no le viene bien las cargas afectivas nuevas, amorosas, porque desestabilizan sus significantes amo.
Y por el contrario, en la neurosis histérica vemos como una especie de gusto o empuje por desestabilizar los significantes amo, ¿no? Es lo que le pasó a la psiquiatría y a todo el mundo con la epidemia de la histeria en la época freudiana. Sí. Y por el otro lado, qué bueno que me preguntas, Fernanda, porque así puedo repetir e insistir en intentar clarificar algo que es básico y que ustedes lo encuentran en las primeras páginas del texto de Freud de lo inconsciente, donde él explica desde la perspectiva mecánica, digamos, eh, desde eh, y no solamente desde la cuestión económica y tópica, sino dinámica también, de la necesidad y de la justificación del concepto de lo inconsciente. Y que él lo va a ligar, obviamente, con la cuestión de la conciencia, pero cuando él habla de la conciencia no puede dejar de hablar de la percepción. ¿Sí? Se cree en un primer momento previo al psicoanálisis que la razón es idéntico, es sinónimo de conciencia. O sea, en la filosofía, pues vamos, en la lógica racionalista del ser humano previo al psicoanálisis, se pretende desde ahí descalificar todo lo que sea irracional como no alojable en la conciencia. O sea que si la conciencia aloja algo del orden de lo irracional, estaremos en el campo del error, de lo que no debería de ser. O sea, de lo anormal, pero también de lo que no debería de ser. Que hoy en día, desde la neurología, bueno, desde la época de Freud, pero hasta la época actual, es tratado como un error incluso fisiológico, neurológico. O sea, lo irracional como desacorde a la conciencia. Entonces, si algo te aparece en la conciencia en la línea de lo irracional, o como estamos viendo aquí, con un déficit de juicio, un déficit de razón, entonces hay un error. Si hablamos en términos de computadora, aparecería el mensajito ese de error, y tal vez ya nada más la clasificación de qué tipo de error es. Error 0025 o error 3527, pero al final, error. Como que se tenía la idealización de que todo lo que apareciera en la conciencia tenía que ser racional. Y en pocas palabras es exento de sinsentido y, ¿y qué? Vamos, exento de algún déficit de razón y de juicio. O sea, no locura, sí racionalidad. Ahorita avanzo un poquito más, pero saco la nota esta de Foucault, donde efectivamente esa teoría sigue vigente, o esa pretensión sigue vigente en las políticas gubernamentales actuales, donde se pretende calificar de error o de falla o de no debería de estar presente prácticamente cualquier anomalía, cualquier cosa que se salga del estándar, ya sea en una radiografía, un puntito en el cerebro, en una tomografía, o ya sea en un comportamiento de un niño que termine destinado a estar en la clasificación, en la etiqueta de déficit de atención o de hiperactividad, como si realmente se tuviera la vara universal de cuál es el número correcto de atención que debe de tener un niño ante una clase X universal, como si todas las clases fueran igual de interesantes. Pero se piensa en el objeto clase, por ejemplo, en los niños, que los
arrojan ahí al bote de basura de los desechos porque no entran en el estándar preestablecido, idealizado, en un delirio de normalidad, producto del discurso cientificista, psiquiátrico, neurológico, que comanda la vida de la civilización actual, donde ellos suponen que si no está más arriba o está más abajo del estándar, entonces o es hiper o es déficit, pero en cualquiera de los dos casos es anormal y debe entonces compensarse esa supuesta anormalidad ahora con distintos tratamientos, ya sea cognitivos, conductuales o médicos. Bueno, así es, en ese mundo estamos. Y lo que dice Freud, tal cual, es que la conciencia necesita, y por eso hago yo la comparación con la memoria que usamos en las computadoras y en los teléfonos, necesita un espacio vacío que esté presto, que esté libre para registrar o para memorizar las próximas, digamos, nuevas experiencias libidinales, que este curso también ha empezado hablando de la teoría de la libido. El concepto de los narcisismos no es otra cosa que la teoría de la libido en Freud y por lo tanto en el psicoanálisis. Si lo vemos desde Freud es totalmente ahí así, y si lo vemos desde Lacan, tenemos que asumir que eso se ordena a través de la letra y el significante. O sea, la libido, pero significantizando al mundo interior y al mundo exterior. Pero es así, desde Freud hasta Lacan, es fundamental la teoría de la libido y su concepto básico es el del narcisismo o los narcisismos. Entonces, para las próximas experiencias libidinales que ameritan estar registradas bajo la brújula, digamos, del principio del placer y su más allá, o sea, experiencias que dejan un saldo placentero o un saldo displacentero, deben de estar registradas en la memoria, que es lo que después vamos a conocer como inconsciente, inconsciente estructurado como un lenguaje, ese inconsciente, no el inconsciente que queda fuera de ese lenguaje, o sea, sería un inconsciente real, que de todas maneras tiene el lazo con el inconsciente estructurado como un lenguaje. Tiene entonces que quedar una huella anémica, es lo que Freud habla, como huella anémica, y nosotros podemos pensar ahí como un fenómeno de significación construido entre significante y significado, ¿no? Entre simbólico e imaginario. Imaginario es el significado y simbólico es la materialidad de la letra, o es el significante. Entonces tiene que quedar una huella. ¿Qué determina esa huella? Lo que estaba antes del lenguaje, que antes del lenguaje no había otra cosa más que el registro de, por así decir, puro de placer y de displacer, que es con el que va a iniciar o se va a desplegar el narcisismo secundario, pensando que tiene como ideal o como inercia dinámica el apuntar a un todo placer, a un mundo donde solamente hay placer, un yo placer, o más bien un ello placer, en donde se va a empezar a construir, producto de estos mecanismos de memoria, un yo que va a apuntalar a ese puro placer o a ese todo placer, ¿no? Que por cierto, podemos poner aquí sobre la nota para pensarlo con la época actual y los ideales de la época contemporánea, que tanto eso tienen que ver con un estado de todo placer, ¿no? Y crear un mundo de fantasía, un mundo de la virtualidad y de la política,
donde todo debería de ser placer, todo debería de ser seguridad, no debería de haber dolor, no debería de haber angustia, no debería de haber inhibición, no debería y no debería, y bueno, transforman un mundo al estilo de la psicosis, que tiene que construir una realidad sustitutiva a la que acaba de perder en el desencadenamiento, digamos, psicótico. ¿Sí? O sea, el mundo psicótico es un mundo sustitutivo. Ese mundo sustitutivo no va a salir de la nada, sino va a salir igual del tesoro con el que cuente ese ello, ese yo, previo a los avatares, ahora a los vasallajes del yo, como dice el texto de Freud, ¿no? Que es uno de los capítulos que más les recomendé, los vasallajes del yo, que está en el yo y el ello. Si no lo tienen, nos lo piden y se los volvemos a mandar. Bueno, entonces esa memoria que se vaya acumulando está en tensión a una memoria o a un vacío de memoria, un espacio libre que tiene como función esperar las próximas experiencias, las próximas percepciones, las que están por venir. Necesitamos un lugar donde eso se aloje, pues. Estoy ahorita percibiendo aquí el cuarto, pero si me voy a la primera puerta acá al baño, mi memoria tiene preconstruida una expectativa, o sea, espera entrar al baño y al mosaico del baño y al jabón y todo eso. Si yo entro al baño y no se reinvisten esa memoria de percepción de lo que sería el cuarto del baño, tendría yo que tener ahí un espacio vacío para percibir esa otra cosa. Pensemos que entré a otro lugar que no era el baño. Y tener todo un tiempo de asimilación de qué pasó. Aquí yo debería de percibir el baño, las imágenes del baño según mi memoria, pero estoy percibiendo otra cosa. Tengo que tener un espacio de memoria que asimile y que sintetice, que resignifique esa experiencia. Ya sea pues, a dónde entré o me equivoqué de cuarto, o qué está pasando aquí, qué tal si estoy dormido, ¿no? Todas las reflexiones al respecto. Pero por eso siempre es necesario, así como en las computadoras y en los teléfonos, tener una memoria, un espacio de memoria vacía para lo que está por venir, ya sea para rectificar la expectativa de las huellas y de sus respectivas imágenes y significantes que se esperan para para ver al baño, para salir a la calle o ir al estacionamiento y encontrar nuestro carro, o en su defecto, un espacio vacío para asimilar la experiencia de ir al estacionamiento y no encontrar nuestro carro. Entonces no encuentro mi carro y necesito ahí un espacio para que se trabaje y se sintetice qué es lo que pasó. Me equivoqué de estacionamiento, o alguien vino a agarrar el carro, o me lo robaron, etcétera. Pero para eso se necesita como una reserva de libido y de memoria que esté ahí lista para la defensa frente a la vida cotidiana y el porvenir de nuestra vida subjetiva. Por eso, si no está eso, si no está esa memoria nueva, ¿qué es lo que sucede? Pues lo mismo, pues no va a haber nada nuevo, va a haber más bien la activación de la pura memoria. Y ahí tenemos, por ejemplo, también el terreno de la alucinación. Puedo ir al estacionamiento, no ver el carro y alucinar. Si no tuviera esa experiencia, ese vacío de reflexión, poder alucinar como si estuviera así soñando, que sí está el carro, que lo abro, que me subo y que no sé qué. Entonces, ante la falta de memoria nueva,
o de posibilidad de reflexión, de construcción o de asimilación yoica nueva o presente, en el tiempo presente del deseo, lo que sucede es recurrir a las ya construidas. Ese es un poquito lo que Freud también nos describe en la interpretación de los sueños, que nos dice que cuando vamos a dormir, lo que hacemos es disminuir la percepción, esta memoria que está percibiendo lo activo, lo presente, y se vuelca, según él, al mundo interior para percibir las que ya están grabadas, las que no son nuevas, las que son viejas. Y entonces se empieza a construir el trabajo del sueño con las viejas. Y de ahí va a ser un sueño, que ese es el estado ya del soñar, con el material viejo, no con el material nuevo. Si acaso ese material nuevo no se desactiva totalmente, pero sí se disminuye la atención que se tiene a él. Y por ejemplo, acá en Zacatecas, no sé, podemos escuchar, estamos dormidos y escuchamos el tren pasar. Entonces, algo de ese estímulo que se registra en la percepción es integrado en todo el trabajo del sueño que está teniendo el sujeto, ¿no? Entonces puede ser desfigurado para adecuarse al sentido del sueño del soñante, ¿no? Entonces, tal vez no es el tren, pero tal vez es un silbido de alguien que está persiguiendo al soñante en el sueño. ¿Sí? Se integra al material con el que ya se está trabajando. Y al revés, cuando despertamos, dejamos de percibir la memoria o en gran medida la memoria, las huellas mnémicas ya construidas, para prestar atención a lo supuestamente nuevo o contingente, que sería la característica de nuestro presente cuando no es tan homeostático, tan rutinario, tan idéntico a sí mismo, ¿no? Cuando nuestros días son totalmente idénticos, pues parece que no tienen nada de nuevo, parece que todo es repetición de una memoria. Por ahí, Fernanda, o los demás. Sí, ya. Todo claro, gracias. Sí. Sí, Olga, ¿querías agregar otra cosa? Sí, entonces me puse a pensar en esta cuestión de, a pesar de que no haya como tal un diagnóstico de psicosis, entonces, vamos, es como más común de lo que se podría considerar el hecho de que sí algunos de los significantes sean de ese orden. Por ejemplo, en el sueño, los significantes, piénsalo así, los significantes que aparecen en nuestro estado de dormir en tanto soñantes son del orden psicótico, son alucinatorios. Así que todos, de ahí, esos son parte de los principios éticos del psicoanálisis. Todos sabemos, todos tenemos una identificación adecuada a nuestro ideal o no, agradable o desagradable, pero todos conocemos en primera persona los fenómenos alucinatorios, porque estos son los fenómenos oníricos, por más racionales o irracionales que sean, son alucinatorios. Aunque estés soñando que fuiste o que estás agarrando el camión para ir al trabajo, eso es alucinatorio. Y la experiencia, el carácter de esa experiencia, dice Lacan, que es
parte de lo que el psicótico quiere transmitirle, por así decir, al neurótico. No es tanto el discurso, el sentido, la coherencia, sino la experiencia, esa experiencia de desorientación, ¿no? De esa experiencia un poco ominosa entre si es verdad, es mentira, no lo sé, pero lo estoy percibiendo en mi conciencia, aunque tú no, que es muy claro en el sueño. No esperamos que el otro sepa lo que uno soñó, ¿verdad? En ese sentido, y, habrá que comprender también al psicótico cuando desdeña al neurótico y no espera que el neurótico comprenda ahora sí que el sentido de su delirio, o que sería como la base de la suma de sus locuras. El delirio psicótico es como el fundamento de fondo de una serie de locuras o de actos o de fragmentos de su discurso, de su comportamiento, por así decir. En el psicótico, en ese sentido, desdeña al neurótico, algo le quiere transmitir de que eso es una extrañeza, está medio desorientado, se confunde la fantasía con la realidad objetiva, pero no hay duda de que así sucedió. Como el soñante, por así decir, neurótico, que tampoco tiene duda de lo que soñó, o empieza a dudar de lo que soñó poco a poco, pero en el estado en que está soñando tiene una especie de certeza de lo que está soñando, independientemente de qué tan racional, qué tan congruente puede hacer eso, ¿no? De lo que no duda el soñante es de que está soñando eso, y por eso puede eso ser una pesadilla o un sueño sumamente placentero. Pero es del orden de lo alucinatorio, lo onírico es del orden de lo alucinatorio. Todos sabemos de eso. Ahora sí que una gran diferencia es que el neurótico dice, ay, ese es un sueño, ya pasó, adiós, ¿no? Y lo desdeña y lo tira al bote de la basura. Y en el caso de la psicosis no puede hacer eso. ¿Sigues levantando la mano o se te quedó levantada, Olga? Ah, sino para que tomaras la palabra. Pero es así. Todos sabemos de eso, todos conocemos eso. Y como va a decir, esto lo vamos a encontrar también en el texto de Neurosis y Psicosis y su continuación, que es la pérdida de la realidad en la neurosis y la psicosis en Freud. Pero esta variación que hace Freud en grados de pérdida de realidad. Y pues, podemos ponerle ahí pérdida de realidad entre comillas, porque podríamos decir que qué tanto narcisismo primario, pensemos, tiene la realidad de uno o de otro. Si hay un excedente de narcisismo primario, podemos pensar más una psicosis. Y si no es tan intenso ese narcisismo primario, pensémoslo aquí, como mucho más dominante en la construcción de sus percepciones, como puede ser en el sueño, en el estado onírico. Y si no es tan así, vamos, si puede despertar de ese mundo de fantasía, pues es más una neurosis.
Y si no puede despertar de ese mundo de hiperfantasía, entonces estamos con una psicosis. Pero para Freud es bien claro desde el inicio, es una cuestión de diferencia cuantitativa. Y si el plus cuantitativo está del lado de la exigencia del mundo exterior o del superyo, sería más la cuestión neurótica, o el grado de exigencia está más en el registro del ello, que sería más la exigencia en una estructura psicótica. O sea, que responde más a sus procesos primarios inmediatos, o sea, a lo que él quiera alucinar, y no a la exigencia del mundo exterior o del otro, que es a donde responde más la neurosis. Adecúa o distorsiona su mundo para satisfacer la demanda del otro de la supuesta realidad objetiva, ¿no? Que por cierto es elegida por su narcisismo en términos de narcisismo secundario. El mundo en donde vive, las personas con las que se junta, las películas que ve, los libros que lee, el lugar donde trabaja, etcétera, etcétera. Todo eso es narcisismo secundario. Entonces altera su realidad o vive un mundo en función de esa demanda que le proviene del otro, ¿no? Y en la psicosis es más una demanda que le proviene de lo más originario, de lo más primario, mucho más en la línea de los procesos primarios del narcisismo primario, ¿no? Tan es así que los puede reproducir sin tomar mucho en cuenta a los otros, ¿verdad? Al mundo exterior, o que si los otros están de acuerdo o no con su mundo de fantasía, que finalmente es su mundo, ¿no? Como en el neurótico. Pero en el neurótico es un mundo de fantasía más adecuado a las demandas del otro, del mundo exterior, o sea, del superyo, de la conciencia moral. Y en la psicosis se ha desprendido más de esa demanda y ha atendido a una demanda muchísimo más narcisista. Por eso puede ser al estilo Schreber, soy la mujer que desea Dios o de la que quiere gozar Dios, o decir soy Napoleón y el mundo me está persiguiendo, ¿no? O soy, no sé, pero el delirio psicótico pues tiene esos componentes que a veces aparecen ahí como de delirios de grandeza, ¿no? Esos delirios de grandeza no son otra cosa que estar más adecuados al narcisismo primario y no tanto al narcisismo secundario. Es grandeza porque no considera tanto al otro y considera muchísimo más y privilegia muchísimo más a las demandas, por así decir, de su mundo interior. Y puede ir aumentando o disminuyendo, ¿no? Puede pasar de traer una playerita de Mickey Mouse a ser Mickey Mouse mismo. Hitler también entraría en esta característica de personalidades descritas, ¿no? Sí, lo interesante es pensar cómo entramos cada uno de nosotros, ¿no? O sea, sí, Hitler, y podemos ahí otra vez hacer una lista de clasificaciones de personalidades, Napoleón, Hitler, a quien tú quieras, ¿no? Moctezuma, no sé, Huerta, si quieres, ¿no? Porfirio Díaz, no sé. La idea es cómo podemos integrar eso en un esquema, que eso es esa es la obra freudiana, en un esquema en donde todos respondamos en distinto grado, y ahí es donde aparece la singularidad del cada uno, del caso por caso, etcétera, pero que respondemos a una estructura que él va a formalizar en su metapsicología, ¿no? Que es el psicoanálisis mismo, ¿no? En donde tiene esos tres registros: económico, dinámico, tópico, y que después en la cama vamos a encontrar como imaginario, simbólico, real,
Y en la topología lacaniana, como el uno por uno es cómo va anudando esos registros. Digamos que en la topología freudiana es igual, como cada uno tiene en su realidad subjetiva un lugar para lo tópico, lo dinámico y lo económico. Y ahí, en el caso por caso, podemos hacer estas como grandes distinciones según los grados y nombrar esto es más del terreno de una neurosis o esto es más del terreno de una psicosis, pero por una cuestión cuantitativa en el fondo. Oye, y la cuestión tópica, o sea, del sistema consciente e inconsciente, pues es así. Es así, es que tanto un sujeto responde más a las demandas narcisistas inmediatas o a las demandas narcisistas secundarias. En lo secundario ponemos a la neurosis y en las primarias a la psicosis. Pero cuando dice Lacan, todo mundo delira, es porque al final estés en el lado de la neurosis o de la psicosis, finalmente haces una adecuación o haces una invención de un mundo en función de tus propias fantasías, ideas, ideales, que van a estar escogidas desde tus huellas némicas, pues lo que nosotros comúnmente decimos desde el inconsciente de cada quien. Oscar está levantando la mano. Sí, Aldo, buenas tardes. Nada más ahí, ¿cuál es tu opinión respecto, por ejemplo, los sueños lúcidos, ¿no? Donde si comentas que los sueños en general son, pues vaya, lógicamente una alucinación. ¿Qué sucede cuando la persona entonces decide voluntariamente alucinar? O sea, o es una alucinación ese deseo de alucinar, o no marca pues ahí el error computacional que comentabas ahorita, donde se lleva lo inconsciente, más bien se quiere llegar al inconsciente de forma consciente, pero vaya, en este afán de alucinar, ya sea, pues usualmente en la forma, no sé, de cumplir deseos o qué sé yo. Es llevar de la base inconsciente, de la memoria, digamos, del tesoro de los deseos infantiles, infantiles en el sentido de antaño, de los deseos originales o los deseos primordiales, que están más cargados de la omnipotencia del pensamiento, la omnipotencia del yo, llevarlos a la conciencia o a la percepción consciente del momento, ¿no? Eso, por ejemplo, es un saber freudiano. La dirección es así. O sea, del inconsciente llevamos a la conciencia, pues. O sea, por eso la gran tesis de Freud es que estamos comandados por nuestros deseos infantiles o nuestros deseos de antaño, que son los más omnipotentes. Y que esos los llevamos, los aterrizamos, los integramos, los condensamos en figuraciones de su cumplimiento todos los días, todo el tiempo, estés dormido o estés despierto. Sería por ahí. Y cuando dices del sueño lúcido, se me ocurre la frase de Lacan, ¿no? Es que dice Lacan que despertamos para seguir soñando, en esta misma lógica, ¿no? Cuando despertamos, eso no quiere decir que el trabajo del sueño se detenga. Si a eso le puedes llamar sueño lúcido de alguna manera, o al revés, ¿no? Que te pongas como que a meditar y ahí a fantasear terapéuticamente y ve al bosque y ahora salte del bosque, ahora métete al lago, ahora siente tus piernas. Esas fantasías dirigidas
Entonces, si por ahí pudiéramos pensar esto de los sueños lúcidos o los sueños provocados, bueno, no dejan de ser fantaseos, ¿no? Y que en la medida en que le damos consistencia a esa fantasía, lo hacemos más alucinatorio y entonces vamos a estar otra vez como el psicótico, de decir, es que es verdad, es que así lo viví. Y sí, así lo vivió, como nosotros vivimos nuestros sueños, ¿no? Que son del orden de, por así decir, de la realidad. Sea en el trabajo onírico o sea en fantasías inducidas, dirigidas, en tratamientos New Age de nuestra época o en clásicos, ¿no? De otras épocas de la humanidad. Y que hasta, no sé, me lleva esto a pensar hasta los suicidios colectivos, ¿no? Sería una fantasía dirigida, hay una paranoia dirigida, como dice Lacan, también, ahí lúcidamente o intencionalmente, que puede llevar a una masa incluso a hacer pasajes al acto colectivos en función de una fantasía o de un sueño lúcido dirigido. Y sí, ahí también cabe el ejemplo de Hitler, ¿no? Estamos de lleno en el texto Psicología de las Masas y Análisis del Yo. O sea, pero es eso, Freud lo lleva, sí, esto se puede hacer con la masa, pero de por sí así se comporta el yo. Por eso se llama así el texto, Psicología de las Masas y Análisis del Yo. O sea, no vamos a entender a la masa si no entendemos al yo. O vamos a entender a la masa en la medida en que entendemos al yo. Puede ser la masa esa de Hitler o la masa de los judíos. Pues es tan delirante una como otra. Y para mencionar dos, ¿verdad? Pero podremos aquí hacer como Olga, ¿no? Un listado de, ay, este también, y este también. Y los africanos también, y los mayas también, y los budistas también. Bueno, hay que meternos a todos por eso. Donde Freud o el psicoanálisis nos mete a todos ahí. Y contrario a la civilización que pretende meter a algunos ahí y a otros como inmacularlos, ¿no? Ser los lúcidos, los sanos mentales, los que no tienen nada que ver con la alucinación, los que tienen que ver con toda la razón, con la ausencia del déficit de juicio, la ausencia del déficit de la razón, la ausencia de cualquier margen de error, el mundo de los robots, el mundo donde se reduce el mensajito ese del error, ¿no? Sería lo mismo que el factor humano, ¿no? No sé si por ahí va Oscar algo. ¿Te contestó algo? Sí, gracias, Aldo. Que hoy tenemos un mundo de la tecnología y de la informática que nos crea estos espejos o estas burbujas colectivas donde digamos que tenemos dinamizados ciertos sueños lúcidos, como dices, me gusta utilizar esto que aportaste, son ciertas ensoñaciones lúcidas o dirigidas o medio calculadas, ¿no? Ahí, y no se diga en el mundo de los videojuegos, ¿no? Que hay una especie de cálculo de esa ensoñación lúcida que tenga todos sus componentes racionales, lógicos, sus premios, sus castigos, es toda una vida virtual, ¿no? Pero que está hecha de la fantasía y que se le presenta al sujeto como un objeto de consumo. Tú puedes consumir una fantasía prefabricada
de tal manera que te garantice una cantidad de experiencias o memorias placenteras y otras tantas desagradables, ¿no? Pero nos prometen que podemos salir de ahí, salir o entrar de ahí conforme a nuestro principio de placer, supuestamente. El problema es cuando viene el más allá del principio de placer a dominar eso y ya uno ya no puede salir del videojuego, ¿no? Y además sigue perdiendo y perdiendo y perdiendo y seguimos intentando, intentando, intentando. O al revés, ¿no? Estoy ganando, ganando, ganando y no me salgo de ahí. Pero, ok, está bien en los videojuegos y es todo un tema para que los videojuegos no es nada más para los niños, es niños y adultos, todos estamos de un grado u otro, directo o indirectamente, metidos con ese objeto de consumo, ese simulador. Pero pues ya desde la época clásica lo tenemos en el terreno de los juegos, ¿no? No los videojuegos, pero sí los juegos de las apuestas, de los casinos, sí, este, y quedar pegados ahí en ese goce de no me puedo salir del casino, ya sea porque estoy perdiendo o ya sea porque estoy ganando, pero estoy pegado a ese mundo de fantasía donde la omnipotencia de mi pensamiento es efectiva o no. Ganó el caballo que yo quería o siempre gana el caballo que yo digo o no. O, o explicaciones fantasiosas de hoy no ganó el caballo que yo tenía porque me puse o porque me levanté con el pie izquierdo, o porque no me puse mi corbata de la suerte, porque no me traje el rosario, porque todo el mundo de la explicación o de la sustitución, ¿sí? De la pérdida de realidad que sufre un sujeto independientemente de que sea una neurosis o una psicosis. Pueden tener ahí en el casino al mismo sujeto con la misma actitud y aún no sabemos si se trata de una neurosis o de una psicosis. Es hasta ese punto indiferenciable. Lo mismo, vamos nosotros aquí en el catolicismo mexicano, vamos y vemos en la iglesia y en la misa de las 9 una cantidad de personas y no, hasta ahí no sabemos, se paran, se sientan, se hincan, dicen cosas, no sabemos si se trata de neurosis o de psicosis. No, no es suficiente esa imagen para saber de qué se trata en cada caso. ¿Qué le pasa a un sujeto si lo sacas de ese estado y qué le pasa a otro si lo sacas de ese lugar? Puede ser que uno lo saques ahí y se desencadena y puede ser que el otro diga, ¿qué pasó? ¿A dónde vamos? Ahí podríamos empezar a ver de qué se trata, si de un delirio neurótico o un delirio psicótico, pero finalmente un delirio. O un goce ahí hiperintenso, reiterativo, que se impone, se impone, se impone, como en el videojuego, ¿no? Que se impone como en el síntoma de un sujeto del inconsciente. No sabemos. Vamos a localizar eso otra vez con el discurso del otro, de lo que nos diga el otro, el grado de relevancia que le da a sus representaciones, por así decir, psíquicas, propias de su discurso, en estado de vigilia, en el estado de dormir. No, en sus rituales, ¿no? El grado de certeza que le da, por ejemplo, a su propia interpretación que hace de sus sueños o de sus cartas del tarot o de su carta astral o, o de lo que dice su abuelita. ¿Y nosotros qué?
Nosotros necesitamos estar en el punto cero como para poder seguir lo más fielmente, por así decir, a la evaluación que hace el otro del comportamiento de su mundo. Y qué tanto lo perturba, le da placer, fascinación, horror. Pero si nosotros no nos disminuimos, digamos, a ese peso específico en términos de la física, ¿no? O de las moléculas, ese peso específico cero, ese grado cero, como dice Miller, del falo, ese grado cero fálico, pues más alejados vamos a estar de lo que pudiera ser la realidad del caso, ¿no? Del otro. Y si no estamos en el grado cero, si al revés estamos en el grado 50, pesa mucha nuestra propia realidad, nuestras propias creencias, nuestro propio narcisismo, pues estaremos ahí nosotros con nuestro caso, pero estaremos lejanos de percibir, de intervenir de una manera mucho más analítica en el caso del otro. Decimos, no, eso que usted dice no puede ser porque aquí dice que tal y tal y tal. Bueno, estamos en el caso de uno, no en el caso del otro. Y bueno, pues, por alguna razón insistimos en poner nuestro caso, nuestro delirio, por así decir, en lo que vamos, nuestro narcisismo primario, en lo que vamos escuchando en los analizantes. Y bueno, hay miles y miles y miles no se diga terapeutas, sino también analistas que así están. ¿Y qué hacemos con eso? Pues los encerramos en el manicomio. No, los metemos a la cárcel. Pues no. Lo que puedes hacer es intentar distinguirte, intentar hacerlo propiamente analítico, intentar no meter de tu cosecha, ¿no? Que no predomine tu yo, que predomine el yo, la creencia, el delirio del otro, para que tú ahí vayas acompañando, independientemente de que sea una neurosis o una psicosis, esos nudos, esas repeticiones, esas inhibiciones, y nos vayamos dando una cierta idea de lo que le sucede al otro. Para empezar, que ese en términos del método psicoanalítico sería el paso 1 entre la evaluación subjetiva y la localización subjetiva. El método psicoanalítico, es un librito que tiene ahí Miller, que es muy famoso. Tenemos esos primeros pasos, es evaluación o sea, evaluación para localizar al otro. Eso, si no hacemos el paso 1, 2, menos vamos a poder hacer el 3 y el 4. Si no soportamos eso, bueno, pues no vamos a soportar el 3 y el 4 y el 5, en donde el analista termina desechado totalmente en un final de análisis, ¿no? Mucho menos, que ese es otro factor, como los analistas, por esta dificultad de no soportar el grado cero del falo, del narcisismo, no pueden dirigir la cura porque insisten en dirigir al paciente. Entonces no dejan que el sujeto despliegue todo su discurso acompañado de una posición analítica, de un deseo del analista, hasta llegar al final del análisis, ¿no? Suponemos en el intermedio, por así decir, la resolución de inhibiciones, síntomas, angustias con los que el sujeto llega con nosotros. Pero bueno, por eso si pensamos en estas cosas sin incluirnos a nosotros mismos, sobre todo si estamos estudiando psicoanálisis o estamos pretendiendo la posición del analista, como analizantes en automático, ¿no? Como analizante tenemos automáticamente el derecho de ser paranoicos, egocentristas, todo ligarlo a nuestro dolor, a nuestro anhelo. Así es.
Por eso también uno va al psicoanálisis para darle un lugar a esa posibilidad, a que las cosas se concentren en la singularidad de uno. Pero si vamos a un lugar y nos atropellan y nos dicen, no, aquí su singularidad no vale, la que vale es la mía, bueno, ella es otra cosa, pero ya no es psicoanálisis. Ya estamos en la iglesia, en el sacerdote, o con el psiquiatra, o con el psicoterapeuta, pero ya no es psicoanálisis. Estamos en la moral completamente, o en la modernidad, ¿no? La moral moderna, ¿no? Que es la que nos dice qué es lo que tenemos que hacer en cada caso todos los días. ¿Cuáles son los vegetales que sí tienes que comer, cuáles no? ¿Cuáles son los colores que sí te puedes poner en esta época, cuáles no? Porque si no, quedas fuera del estándar y en el ridículo y en el bote de la basura. ¿Cómo hacerle para conseguir una pareja? ¿Cómo no hacerle para no perder una pareja? ¿Qué pañal sí comprar? ¿Qué fórmula no? Y bueno, y se juega en el caso por caso una decisión subjetiva que muchos, o el neurótico en la actualidad, va a estar así entre defender su propia ideología y habrán otros donde intenten acercarse más a las ideologías eh, más votadas, por así decir, las que más likes tengan, por ejemplo, ¿no? O sea, en un juego de estadísticas que va a empezar a determinar sus decisiones, ¿no? Y se va a ir alejando de su propio ensayo y error, por ejemplo, o de su propia voluntad, para adecuarla más a una estandarización que en estos momentos es imposible de localizar. O sea, el mundo contemporáneo por más que lo puede intentar en partes, no logra estandarizar la masa. Esa es la diferencia entre otras épocas y estas. Digamos que hay una suma de estandarizaciones o de intentos de estandarizar, pero no está la superestandarización, aunque se anhele. Hay burbujas, pero no está la super burbuja. Esa la super burbuja no existe. Es adecuada a lo que nosotros decimos, el otro, el gran otro, no existe. Lo que existe a cambio es como dice Miller, son comités de ética, son burbujas de moral que se proponen como la super burbuja o la mejor burbuja, la que debería de ser la mejor burbuja, pero son burbujas y a veces se rompen solitas y a veces no, a veces pueden vehiculizar al sujeto y a toda su familia años. O a veces uno de la familia se sale de la burbuja, ¿no? Y la familia puede decir, ay, se va a caer al precipicio de la diferencia, de lo singular, ¿no? Pero la verdad es que estamos más lejos, en el punto más lejano que ha estado la humanidad, de poder estandarizar la subjetividad humana. A eso se refiere Lacan cuando pone en el cenit, no al significante amo, sino en el cenit de la civilización, sino al objeto A plus de goce de cada uno de nosotros, o causa de deseo en el mejor de los casos, ¿no? O sea, ¿cómo puede usar eso un sujeto para desplegar su deseo al máximo, su singularidad al máximo? O al revés, ¿cómo puede usar un sujeto ese lugar para adaptarse, resignarse, repetir, llevársela, como decimos vulgarmente, ¿no? Hasta que se muera. A írsela llevando, ese es el predominio del goce, ¿no? Así
como decimos, de cada quien habla como le va en la feria, eso es el predominio del goce. El cómo te va en la feria o cómo le hiciste ahí, bueno, así estamos. Eso, al menos esta civilización está más regida de la fortuna, del cada quien, de ver qué hace cada quien con una especie de caos, y no como antes, donde era qué hacía cada quien con un orden hiper establecido, ya sea por inspiración religiosa o científica, filosófica. Pero hoy, por más que la ciencia y el capitalismo así lo pretendan, que eso también tiene todos sus efectos y sus consecuencias e implicaciones, pero la verdad, en términos tácitos, no, eso no, o más bien lo que predomina es la falla de eso, ¿no? O sea, la aspiración a eso, pero al mismo tiempo la falla. Tenemos gente ahí cambiando de burbujas, ya esta burbuja ya no me sirvió, voy a intentar esta nueva, y así. Lo que no va a hacer el psicoanálisis, pero sí pueden hacer todos los demás, es decirle, mire señor, aquí está la burbuja que usted está buscando. ¿Ah? Tampoco. No va por ahí, no queremos encontrar la nueva burbuja, no somos nostálgicos, no pensamos que otro mundo era mejor, ¿no? O peor. Si lo pensamos en términos yoicos, no lo ponemos a jugar cuando el otro viene a traernos su propio discurso, su equipaje, ¿no? Como, como ven, ¿quieren comentar algo? Bueno, estaba pensando en lo que estabas diciendo de, del punto, ¿no? De la gente que, por ejemplo, está reunida en una misa, en algún lugar, y todos hacen como ciertas acciones, repiten como lo mismo y demás, y hasta ese punto, ¿no? Que comentabas, pues no sabes si es, ¿no? Neurótico, psicótico, por llamarlo. O sea, hasta ese punto es lo que se refiere Lacan, que todos somos locos. Eh, o sea, lo pensaba como en ese sentido de, o sea, hasta ese punto, pues todos podremos crear o hacer algo que nos agarre como para ir a o sea, sobrellevando como pues cada día. Mi intención con el curso es que ese es nuestro punto de partida, ¿no? Sí, sí. Y no es mi intención, o sea, es desde mi formación, desde mi investigación, es lo que yo he encontrado en Freud y en Lacan. O sea, el que no, porque siempre estamos como que muy tentados, ¿no? A salirnos de ahí, a vernos desde afuera. Ese es el punto de partida, Uh-huh. independientemente de que para dónde lo tensemos, ¿no? Que si ya sea para regresar ahí o para alejarnos de ahí, pero ese es el punto constitutivo, es nuestro punto de partida. Y lo tenemos bien claro, ¿no? Y nadie se pone a reflexionar sobre las consecuencias de eso, pero la fantasía, el mundo de la fantasía original con el que recibimos al cachorro humano. Hasta pensamos que está más bonito, ¿no? Que vea el perrito de caricatura,
el unicornio, o sea, el mundo de la fantasía, consciente o inconscientemente, la humanidad sigue para bien o para mal, no estamos haciendo juicios, pero así recibe y así educa de primera mano, orienta, va llenando de contenido esa memoria placentera, displacentera, al cachorro humano. Es con el mundo de la fantasía, ¿no? No es con el mundo de la realidad objetiva de, mira, y acá están los ingenieros y acá los licenciados, bebé. ¿No? O sea, te recomiendo ser ingeniero porque es mucho más racionalista la cosa. No es tal cual, también, ¿no? Este, mm, sí. Y, y es en un segundo tiempo donde vamos a empezar al niño a intentarlo sacar del mundo de la fantasía, ya sea porque no puede andarse orinando donde él quiera, ¿no? Fantasía y mundo de omnipotencia yoica. Ah, no, si mi hijito se puede orinar donde él quiera, no importa, yo le limpio la sala, todo. ¿Cuántos años tiene tu hijito? 10. Ay, no. Así, en esa línea que lo que dice Freud, ¿no? En el texto del narcisismo, que la continuación de la omnipotencia narcisista de los padres se ve proyectada en los niños, en sus hijos. Entonces a mi hijo no le, mi hijo sí, a diferencia de mí y de la humanidad, mi hijo sí va a estar exento de displaceres propios de la vida. O sea, mi hijo sí va a vivir en la burbujita, ¿no? Me voy a encargar de que esa burbujita nunca se ponche. O si mi hijo está cercano a mí, le voy a asegurar que no se le ponche la burbujita. Y si se la poncha, se la reparo inmediatamente, y de mí depende, porque lo amo tanto. Y dice Freud, es un amor propio, no es un amor al otro, es un espejo de él mismo. Es la manera en cómo retorna el narcisismo primario en el padre, en el adulto. Se ama tanto a él que a su hijito, ¿no? Que se proyecta en su hijito y ahí cumple sus fantasías omnipotentes, ¿no? Como dice Freud ahí, ¿no? Y a la niña va a alcanzar al príncipe como una recompensa tardía a la madre, y el niñito va a ser el rey que nunca logró ser el padre, ¿no? ¿Y de dónde vienen esas fantasías y esas ensoñaciones lúcidas, como dice Oscar? Pues de la infancia, ¿no? De los deseos más originales, más de antaño. Para nosotros a veces decimos del mundo de Disney. Y bueno, el mundo de Disney también se va a otras épocas de la humanidad. Los caballeros, las princesas, o sea que desde allá también está. Si no puede ser la princesa, pues al menos trabajar con la princesa, ¿no? Ser la damisela de la princesa. Y así, psicología de las masas. ¿No? ¿En qué burbuja quieres estar? ¿En la de los romanos? ¿O en la de los chichimecas? Y así. ¿O qué más, Aranza? ¿Qué se te ocurrió?
No, es que estaba pensando y tratando como un poco más de relacionar lo que aborda en el texto que nos compartiste, Eric Laurent, al inicio, que me pareció como bastante interesante, eh, que habla de esta parte que Lacan retoma como el cenit de la época. O sea, he estado pensando un poquito en eso y tratando de relacionarlo con lo que mencionabas ahorita. Digo, no sé si va como por ahí o no, ni el caso, pero o sea, pensaba como, tengo entendido que esta parte del cenit hacía referencia como a la idea newtoniana, ¿no? Como del tema del cielo estrellado y pues sí, que realmente era como esa parte de la existencia, ¿no? El cielo estrellado y nada más, ¿no? Entonces, que bueno, Lacan más bien lo ve como que hay algo más allá como de eso, ¿no? Que, ajá, que lo que está en el cielo pues solamente son como objetos de la ciencia, ¿no? Y que no podemos hacer como más con eso. Entonces, cuando se empieza cuando se pregunta por el más o lo que hay más allá, es justo como esa parte de la conciencia, bueno, así lo fui entendiendo, y pues trataba como un poquito de pensarlo con lo que nos estabas comentando, eh, y bueno, ahorita como justo con el tema del mundo de la fantasía, algo así, no sé. Uh-huh. Sí, sí, en esa entrevista con Eric Laurent se las recomendamos. Que sí dice cosas como la ciencia da mucha certeza sobre la naturaleza, pero permanece muda acerca de la relación sexual o de la proporción entre los seres humanos. La No dice civilización cómo está más en comportarme. simpatía con el esfuerzo que tienen los psicóticos de inventarse recursos particulares cuando no creen en el instrumento estándar que es el nombre del Padre. En lugar de un mundo estandarizado, vivimos más bien un mundo múltiple que se va duplicando, leídos a partir de significantes amo no estandarizados que coexisten. Es el efecto que tenemos en el sentimiento de lo contemporáneo, ¿no? Esto que les decía, que muy vulgarmente decimos que cada quien está en su rollo, cada quien su Dios, cada quien, bueno, una forma distinta de decir eso es cada quien su locura. Uh-huh. Y que está obviamente el juicio o la pregunta moral de ¿estamos bien? ¿Vamos por el buen camino o nos podemos echar en reversa, ¿no? En términos de humanidad. ¿Qué hacer? Entonces, hay que recordar también que junto a esa época, Lacan también dice no solo esto de que el mundo delira, de que deliramos, en ese sentido todos participamos de la locura, sino yo le agrego su díptico que sería a nivel de la pulsión, todos somos felices. ¿Sí? O sea que ese éxito narcisista del cada uno da un saldo de satisfacción. Es como una respuesta ahí, ya sabes, del tipo lacaniano, así más enigmática, que le gusta mucho responder así, que es un estilo más clásico. Sí, oracular, ¿no? Con ciertos aforismos que nos dejan ahí pensando. Pero casi nos dice tranquilos, o sea, a nivel de lo pulsional, todos andamos
satisfechos. Unos gritando y chillando más que otros, pero cada quien se las va arreglando con sus propios recursos. Yo he usado mucho una que ahorita que digo que cada quien su Dios, exacto, porque en el cada quien su Dios uno apela a una cierta síntesis o a una recuperación de sentido. Que aunque esté muy trágico el mundo, si uno recupera el sentido al estilo, pues es que Dios así lo quiso, eso va a dar una cuota de satisfacción, de síntesis, de estabilización en el yo. Aunque esté el apocalipsis, porque el apocalipsis así lo quiso Dios. Entonces, para que veas, independientemente del contenido de cada discurso, si el yo de cada uno alcanza una síntesis, por más caprichosa, arbitraria, omnipotente que sea, neurótica o psicótica, ahí alcanza un punto de estabilización, de sintonía, de recuperación con el significante amo. Y junto con él, algo del registro simbólico imaginario, ¿no? Que calma ese real propio, sin ley, sin sentido propio del ser humano. Entonces, ya sea del orden del qué bueno que fue el otro y no fui yo, qué bueno que fue el otro y no fue mi raza, pero esas cosas se estabilizan y le dan una satisfacción al sujeto. Y lo podemos evitar, por ejemplo, me acuerdo cuando Israel, el país de Israel, fue el primero en alcanzar el 100% de vacunados en la primera ola. ¿No? Y podemos evitar la satisfacción narcisista que les puede traer eso. No deberían de tenerla, no deberían de hacerla, o su eje, ¿no? Estados Unidos, el eje anglosajón de Israel a Estados Unidos, y lo que le reclamaban, ¿no? En la ONU y México y así a Estados Unidos de, oye, ¿por qué te vacunas todo tú? ¿Por qué acaparaste todas las vacunas? 300 millones de vacunas y al pobrecito de Haití no le vas a dar nada. A nivel del narcisismo, en psicología de las masas, no nos queda, sí puedes hablar, puedes argumentar y todo, pero para empezar a reconocer pues la lógica de esa decisión narcisista, ¿no? O qué vas a hacer, por ejemplo, el que diga, no, mis 300 millones de vacunas, primero se las doy a Haití, después a Costa Rica y no sé qué, ¿no? Y luego, ¿qué van a decir ahí tus colonos? ¿Que estás loco? ¿Que estás psicótico? No sé si me alcanzo a transmitirles que si aplicamos ahí una moral, un juicio moral, no podemos evitar que sea un juicio moral narcisista. Aunque sea en el ideal de primero todos y al final yo, a mí denme la última vacuna. Eso responde a un ideal de este sujeto. Así como Sócrates, ¿no? Antes que retractarme, tomo el veneno. Eso responde a un ideal de este. Oye, pero se va a morir. ¿Y luego qué? ¿Qué hacemos? Se va a morir, es un juicio moral. No debería de hacer eso. No volteen a ver a Sócrates, que es lo que le pasó a él, ¿no? Querían matarlo porque era una persona que como que perturbaba los caminos clásicos de la buena conducta de la época.
que creía en ideas que le provenían de lugares extraños que no eran la de los dioses contemporáneos, ¿verdad? O a Jesucristo también le pasó igual, andar diciendo sus cosas era no deseable, era un mal ejemplo, pues, para el estándar. O sea, su discurso cuestionaba el estándar. Entonces, bien podía ser calificado de psicótico, encarcélenlo, no le hagan caso, error, 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 equívoco, 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 no le funcionan los neurotransmisores. A Jesucristo en esta época le dirían que no le funcionan los neurotransmisores. O a Sócrates, o a alguno así de ese orden, ¿no? De hecho, en la misma lógica podemos decir que todos nosotros, si nos ponemos ahí en el banquillo de los acusados y nos prestamos a que estos sistemas nos evalúen, nos van a decir en uno u otro momento que no nos funcionan nuestros neurotransmisores. Porque no, en algún punto, por más bien intencionados que estemos, en algún punto no vamos a coincidir con el ideal estandarizado propuesto por el otro inmediato, ¿no? Pensemos, aquí en Occidente, tal vez seguramente va a ser diferente a Medio Oriente. Entonces, serán reglas y varas distintas. Entonces, en la vara de la parroquia local, pues es la que se va a utilizar para evaluarnos y decirnos si coincidimos bien y si no coincidimos, somos una amenaza, ¿no? Cuestionamos a la burbuja oficial, al estándar oficial idealizado. Y tal vez, como dice Foucault, entonces merecemos esa patología mental, merece socialmente la detención. Entonces encarcélenlo por el bien social, porque no le funciona a su neurotransmisor. A ver, y agrego una nota. ¿Qué pasaría en el caso donde el neurotransmisor está atrofiado? ¿Por eso merece la cárcel? O sea, donde está auténticamente descompuesto, envenenado, fracturado, golpeado con un accidente. Me parece que no, incluso en una persona que está dañada neurológicamente a martillazos, no por eso pierde su dignidad, Pero bueno, es una nota nada más, ¿no? Porque si no contemplamos esa nota, vamos a insistir en, pues es que hay que ser más sofisticados en poder decir cuándo realmente no le funciona el neurotransmisor y cuándo realmente sí. Y se nos olvida fácilmente la incompatibilidad de Medio Oriente con Occidente, por una cuestión de diferencia subjetiva, de diferencia de programas de goce. Tal vez ando diciendo esto por esto de los talibanes y de Afganistán, que está ahorita, que son así esos juicios morales, donde ven la diferencia como la gran amenaza, el mal ejemplo. Cuando son goces distintos, la verdad. Ahora, otra nota, eso no quiere decir que no vayamos a sancionar a los asesinos, ¿no? O sea, otra cosa es el contrato social, que depende de la parroquia local de cada quien, de cada zona, ¿no?
No es lo mismo los códigos morales, por así decir, que se viven en San Francisco, a los que se viven acá en Cholula. ¿Quiénes están bien y quiénes están mal? ¿Los de Cholula o los de San Francisco? Ya no digamos en los códigos morales, sino en los códigos éticos, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia que haces, Olga? Es decir, yo me iba más por el lado de los códigos éticos que de los morales, Sí, pero ¿cómo los puesto que, distingues? ¿cómo? ¿Cómo distingues los éticos de los morales? Hay una civilización, ¿sí? En ambos puntos y hay reglas que llevan a cabo las autoridades como para decidir si se procesa o no cada caso. Uh-huh. Y ya digo, más allá de que todo sistema tiene cierto grado de corrupción, ¿no? No me iría yo entonces, pues, en el sentido de llevar a cabo un proceso en cuanto a las leyes, ¿verdad? Judiciales, sino en cuanto a un código de ética que lleve a cabo las mismas. Ah, como a nivel de la congruencia de cada código, ¿no? Sus ejecutores, Sí, sean, ¿no? sean orientales, occidentales, pero el grado de congruencia o de consistencia que le den a sus leyes, ¿sí? O si las corrompen o no. Porque sí, efectivamente hay ciudades o hay países más corruptas que otras, ¿no? Uh-huh. Con sus propias leyes, pues, ¿no? No es que corrompan en la ley del otro, sino sus propias leyes, ¿no? Que sigue, me parece que eso es bien importante porque nos lleva a la cuestión de la división subjetiva de cada uno de nosotros. Es fácil pensarlo así, nazis contra judíos o occidentales contra Medio Oriente, pero el conflicto que está sobre la mesa en el psicoanálisis es uno contra uno. O sea, se ve mejor así, Occidente y Medio Oriente, pero la verdad es que todos tenemos un Occidente y Medio Oriente en una pugna interna, en mayor o menor grado, y que está atravesado por inhibiciones, síntomas y angustias, ¿no? Ese es la maraña que cada uno trae, ¿no? A veces el yo de un sujeto se cree que está en Medio Oriente, pero su subjetividad está totalmente en Occidente y viceversa. O sea, a veces el yo de un sujeto se cree muy occidental, pero su comportamiento, sus actos, sus síntomas, su discurso ejecutado es del medioevo. Por eso es bien importante en el psicoanálisis distinguir al yo del sujeto, del inconsciente. Y sabemos que el yo se va a poner en términos generales ahí, todo maquillado y todo disfrazadito y así, en su mundo, ¿no? Pero la dimensión del síntoma, de la inhibición, de la angustia que se le impone al yo de ese sujeto, es la que nos va a decir que hay esta otra parte que no se alcanza a sintetizar con el yo, que lo contradice, que lo avasalla, como es el texto ese del super yo, ¿no? Los vasallajes del yo, con los que se los tiene que ver el yo.
Y digamos que en términos generales, el saldo es una incongruencia, ¿no? El yo le cuesta trabajo ser congruente consigo mismo. Una parte. Espérenme. En la página 79 de lo que les mandé de Eric Laurent, donde cita a Le Moniteur, la frase está, que me parece que tiene que ver con lo que estamos ahorita tocando, que dice, no soy lo que soy, puesto que si lo fuera, no sería lo que soy. O sea, que su ser está en un conflicto con lo que supuestamente es, pero realmente es. Supuestamente debería de ser, pero realmente es. Si él fuera lo que realmente debería de ser, entonces no sería lo que realmente es, ¿no? Esa es la reflexión. Es una reflexión en torno a la división subjetiva y a la incongruencia del yo con el sujeto del inconsciente. Sabemos de esa ilusión del yo, de que no habitara ningún sujeto del inconsciente, que no predominara esto que decimos, ¿no? Que no predominara su ego, su narcisismo, en, en líneas que se contradicen, en caminos que se contradicen. Que no existiera la locura, ¿no? Que no existiera esto del déficit en la razón, el déficit en el juicio, que como dije al inicio, como dice Freud, es una cuestión mecánica, es necesario ese déficit para alojar al otro, para alojar el porvenir. Luego, después de esa reflexión, ahí abajito mismo en la 79, también está buena esta, a propósito de los enigmas, ¿no? Y del estilo oracular de Lacan. Dice, ¿qué es lo que se recibe sin agradecer? Aquello que se goza sin saber cómo, lo que se da a los otros cuando no se sabe dónde se está, y lo que sí, y lo que se pierde sin percibirlo. Respuesta, la vida. Pero bueno, podemos hacer caso a los enigmas o podemos decir, ay, qué locura acaba de decir Eric Laurent. Tírala a la basura. Sí, son una selección de... El libro es más grande, ¿verdad? Mucho más grande. Podríamos pasárselos todos, pero creo que con esta selección que hicimos de estos capitulitos es más que suficiente para acompañar el curso. Pero vale la pena que lo lean, que agarren así un parrafito, que seleccionen, ¿no? Un parrafito, una frasecita que les gustó, o que ni siquiera saben por qué les gustó, pero les gustó, o que le captaron súper bien, o al revés, que no le entendieron nada y tienen ganas de entenderle algo. Si hacen eso y lo traen al curso, nos ayudan a enriquecer la transferencia de trabajo, ¿no? Son textos y son elaboraciones
muy, muy únicas, muy valiosas, que no vamos a encontrar en cualquier lado. Y obviamente a propósito del tema de nuestro curso, ¿no? Aldo, Sí. hace unos días pensaba en esto de si es posible heredar por el super yo esa omnipotencia que puede desarrollar un obsesivo, como cuando asume que porque es el sujeto más inteligente en la familia, tendría que hacerse responsable de los demás. Y esta idea entonces de la omnipotencia resultase muy similar en su discurso cuando se refiere a la autoridad, a su madre en este caso. ¿En cuál caso? En el caso, pues, en el que el obsesivo, ¿sí? Identificado ¿Obsesivo con la hombre? madre. Sí, obsesivo hombre. Sí, sí, en este caso, esa omnipotencia, hablaba de la omnipotencia, si puede venir por ahí como una manifestación de deseo de la madre, en el sentido de que por ser el más inteligente, tendría, ¿verdad?, la posibilidad de resolución ahí de los problemas y conflictos de los demás de la familia. No sé, pero le podría quitar la cuestión de la neurosis obsesiva y hablar nada más del sujeto, del ser humano, fácilmente para no confundir con cuestiones así de diagnóstico diferencial y valores entendidos, y no generalizar los pobrecitos obsesivos que también son diferentes. Y no sé, como una tradición, me suena lo que dices como una tradición humana donde se impone la razón, ¿no? Donde se impone ligar al significante amo con el poder, ¿no? O más aún, cuando hablas del saber, por ejemplo, ¿no? Podríamos pensar la otra articulación, el discurso universitario, en donde es el significante del saber el que está puesto en el lugar de la gente, o sea, de la verdad. O sea, el saber puesto en el lugar de la verdad. Y en el primer cuadrante, como lo que tiene que dirigir, como el primer motor debe de ser el saber, el que tiene el saber. Para imaginar un poquito si a eso te pudieras referir con lo del más inteligente, que no sé qué quisiera decir eso, ¿ah? Pero suponiendo que es el que más saber tiene, más conocimientos, creando ese valor entendido. Entonces, el que más saber tiene, el que más conocimientos debe de dirigir a toda la familia, ¿no? Sí, es un poco un poco, me parece que es un poco el semblante muy contemporáneo de pensar que es, por ejemplo, el saber científico, el que debe de tener el poder. O sea, valga la redundancia, el poder político, ¿no? Del mundo. O sea, que quien debe de gobernar sean los científicos, por así decirlo.
o los sujetos que estén ligados al saber, al conocimiento, pero hablo de conocimiento científico porque es lo que muchas veces sin saber se repite ahí como loros, ¿no? Como poniéndolo en el lugar, en el ideal, pero agregándole esto de eso debe de comandar al resto de la familia, ¿no? Debe de gobernar, de imponerse. Es muy cuestionable, pero es una posición real, es una combinación posible en los discursos de Lacan. O sea, poner en ese lugar al significante del saber. Significante del saber como el lugar del amo, en el lugar del amo, pues. Pero ahí Lacan mismo, ¿qué nos va a decir? Bueno, ese saber, finalmente, ¿cuál es el saber que va a predominar en un sujeto? ¿El saber consciente o el saber inconsciente? El inconsciente, y por eso pensaba que si podía ser justamente la idea a partir de la propia madre que quiere imponer eso como ley. No, Porque hay... quita la mamá, quita el papá, el inconsciente, el saber inconsciente, el que va a estar en el lugar del amo. O sea, que ahí donde se pudiera pensar que qué buenas intenciones son las de lograr que comande la sabiduría y los conocimientos. Pero eso es imposible de sondearlo cuando introducimos ese déficit propio de lo inconsciente. ¿Qué tal si lo inconsciente en este caso está comandado, como también nos habla Freud bastante al respecto, por la pulsión de muerte? Exacto, exacto. Entonces se instalan dispositivos para gobernar de tal forma que se garantice la destrucción del otro o la autodestrucción. Ya es mucho, ¿no? La fantasía esta de si gobiernan los robots, vamos a poner al robot, a la computadora, pues, porque es la que más conocimientos tiene, más precisión, más no sé qué, entonces debe de gobernarnos. Y aparecen de inmediato todas las literaturas y las fantasías de que el mundo gobernado por las computadoras implica la destrucción del ser humano, ¿no? Al final, ya en el último capítulo. Igual desde el primer capítulo todo el mundo quiere eso, pero llegas al último capítulo del libro y resultó que los robots y las computadoras destruyeron al humano, ¿no? Y eso que eran las que más conocimientos tenían, más sabiduría, no tenían margen de error. Y como no tenían margen de error, no fallaban en el deseo de destruir al otro. Entonces, para pensarlo así, no tanto al inocente neurótico obsesivo, sino tal cual, ¿no? Si fantaseamos con eso, podríamos de todas maneras decir que no hay garantía de nada, sino al contrario, puede estar utilizada todo el saber, toda la verdad, todo el conocimiento en pos de la autodestrucción o la destrucción del otro, la aniquilación de la humanidad. Ahora sí que con vacunas o sin vacunas, con buenos, puede ser que sin buenos y sin malos. No sé, pero pues es interesante, me parece que es buena la escena, la imaginación para tomarla en cuenta, ¿no? En esos furores, ¿no? De ciertas burbujas
que pretenden tener la solución con mayúscula. Bueno. Está muy bien. Pues podemos ir dejando ahí. Les recomiendo que avancen en estos articulitos de Eric Lorán. En verdad, vale la pena al menos revisarlos, ojearlos. Están buenísimos, ¿eh? Les voy a pasar les vamos a pasar otra selección así breve, del seminario de Miller, del mundo es loco. Creo que ya lo pasaron, ¿no? ¿Sí? Ah, bueno. No, creo que no. Nada más fue Eric Lorán. Pero se los vamos pasando y junto con eso vamos avanzando en el curso. Y después de eso, otra vez quisiera volver a hacer un repaso de este como que punto original de poder tener una posición más clara entre neurosis y psicosis a propósito de la locura, lo delirante, lo narcisista, propio de la época, ¿no? Como para ir llevando al curso también a tener ese saldo clínico que nos ayude, pues sobre todo a no sobredimensionar, a sobrevalorar valores entendidos de lo que es una neurosis o lo que es una psicosis. Que nos ayude en la clínica también, ¿no? Además de esta parte más cultural, más social, más teórica, que tengamos al final del curso un saldo clínico, ¿no? Pero que habremos llegado ahí como desde otros rodeos. Aldo, ¿Sí? ¿alguna lectura en específico o lecturas para la próxima sesión? ¿Quién habla? Mirta. Ah, ya te vi, ya. Sí, es lo que les digo. Bueno, por lo pronto esto no sé si ya lo leíste, lo de Eric Lorán. Sí. Y bueno, lo que les vamos compartiendo, más esto que van a ser como tres mini capitulitos de Miller, por si les da tiempo también de revisarlos. Ok. Gracias. Pero sí, ves en esa línea, pues es lo que les digo. Vamos a poner un poco de Miller y al final otra vez un poquito de Freud. Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Pero lo interesante o lo que quiero es que reflexionen y con eso podamos llegar al próximo miércoles y hacer la sesión más nutrida, más divertida.